quisiera compartir la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Vamos a leer Romanos 1, versículo 16 y 17. Y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mi amigo, hermano, ese es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio es para salvación. Y este hombre no se avergonzó de predicar del Evangelio a esas personas. Corría el riesgo de ser fusilado ahí mismo, pero él conocía el poder que reinaba en su vida, que era mayor que el poder que podía tener ellos. Se fue de ese poder lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, a predicarle a los sicarios. Fíjense, jóvenes que buscan una vida, una alternativa para vivir y para progresar, matando personas. Eso es lo que ofrece el mundo. Y este hombre fue y no tuvo vergüenza. Mi amigo hermano, hay muchos cristianos que tienen vergüenza de ser llamados cristianos, que esconden sus Biblias, que andan en sus lugares de trabajo como cristianos anónimos. Nadie sabe que esa persona es cristiana, porque tienen vergüenza, porque tienen miedo. No tengas vergüenza de ser cristiano. Muchos no tienen vergüenza que le digan ladrón, que le digan mentiroso, que le digan asesino. No tienen vergüenza que le digan eso. Pero nosotros los cristianos a veces tenemos vergüenza que nos diga que somos cristianos. Pero hay un hombre que no tuvo vergüenza y que se llamaba el apóstol Pablo, que escribió esto. No me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo. Y nosotros también no tenemos que avergonzarnos del Evangelio. ¿Por qué razón? Te leo la primera razón. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder para salvar. Es poder para salvar. El Evangelio es poder. Mi amigo, hermano, hay muchas religiones en el mundo. Cientos de religiones. Pero la única religión, y que no es religión, es Jesucristo. El que puede salvar. El que puede darte vida eterna. El que te puede perdonar tus pecados. Es el único que anota tu nombre en el libro de la vida eterna. Su nombre es Jesús. Porque como hemos cantado, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Solo está en Jesucristo. En Él está la salvación. Por esa misma razón, es el poder de Jesucristo que está en nosotros a través de su Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios. No tengas vergüenza, no te avergüences de ser cristiano. Sea orgulloso de ser cristiano, porque hay un poder dentro tuyo y ese poder te va a llevar a que tú prediques el Evangelio. Pero ¿qué pasa? Que muchos cristianos no creen que tienen poder dentro suyo. Ahí está el problema. Que no creen. Y para eso tenés que creer en Jesús, llenarte del poder del Espíritu Santo, para que así como este hombre hablar con de nuevo la palabra de Dios. Que el poder que dice acá, traducido es en el griego dinamit, que es el vocablo de dinamita que nosotros conocemos. Entonces el Evangelio es una dinamita, no es palabra muerta, sino es el poder de Dios en acción. Te lo demuestro. Mateo 4:23 te leo.
recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ese era Jesús. Vamos a la época de los apóstoles. El apóstol Pablo, ¿qué decía él? Ahí en el Romanos 15, 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Jesucristo. Mi amigo hermano, con potencia de señales, con la dinamita de Dios, haciendo prodigios, el apóstol Pablo predicaba el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo no es solamente palabras, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Poder demostrar el poder de Dios. Y nosotros los cristianos tenemos ese poder. Tú tienes que saber que tú tienes un poder y que tú tienes que creerlo y buscar ese poder dentro tuyo, que es el poder del Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Galilea, hasta lo último de la tierra. Hay un poder, dinamita, que está dentro tuyo. Tienes que descubrirlo, llenarte del Espíritu Santo, llenarte del fuego del Espíritu Santo. Es buscar su presencia. No te avergüences. No te avergüences de ser cristiano. Predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Pero predica, predica, predica. Habla de Jesucristo y Dios te va a ir llenando del Espíritu Santo cada día más. Empieza a predicar ese evangelio de poder, ese evangelio que transforma vida. Hemos visto ese evangelio ahí que ha transformado vidas. A mí el Evangelio de Jesucristo transformó mi vida y a muchos de ustedes también le ha transformado. Quizás ustedes no sean asesinos, pero muchos éramos adúlteros, fornicarios, mentirosos, ladrones, etcétera, etcétera. Y Jesús nos cambió. El Evangelio es que cambia vidas, transforma familias, restaura matrimonios. Ese es el poder del Evangelio. Y ese poder del Evangelio está en la iglesia. Usted es parte de la iglesia. Tú eres parte del poder del Evangelio. Es el poder del Evangelio que transforma. El poder del Evangelio que sana enfermos. El poder del Evangelio que restaura a aquella persona drogadicta, persona alcohólica. Ese es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio es el que transforma a una prostituta en una persona normal. El poder del Evangelio es el que transforma en un hombre homosexual, en un hombre viril y un hombre como tiene que ser el hombre. Ese es el poder del Evangelio que transforma las vidas. Y ese es el poder que la iglesia tiene que transmitir a la sociedad. Porque la iglesia es la única, la que tiene el elemento poderoso para rescatar las vidas. Porque tiene el poder del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa con la iglesia que está media dormida? La iglesia no está creyendo. La iglesia se va a dedicarse a muchas otras cosas, pero se olvida que tiene el poder del Espíritu Santo. La iglesia está perdiendo el tiempo en último tiempo, vale la redundancia. Está perdiendo el tiempo. Lo estamos mirando otras cosas. Perdemos el objetivo. No pierdas el objetivo que tú tienes, hermano, el llamado que tú tienes. No pierdas por el trabajo, por preocuparse en ganar más dinero y más dinero. Preocuparse por solamente tener un novio o una novia, tu mente está preocupado en eso. No salga del enfoque. Que el coludo no te saque del enfoque. Los problemas, a muchos los problemas les sacan del enfoque. Que los problemas no te saquen del enfoque, que es ganar un alma más para Jesucristo. Porque en ti está el poder del Espíritu Santo está en ti. Tú lo tienes que creer solamente y dejarte llevar por el Espíritu de Dios. Y te leo lo que dice en 2 Timoteo 1:8.
Por tanto, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Pablo le está hablando a su discípulo que no se avergüence, que hable del Señor, que no se avergüence de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Qué hizo Dios en nuestras vidas? ¿Qué hizo Jesucristo? Él nos sacó de la oscuridad, de la muerte, de la condenación eterna. No te olvides, hermano, que antes éramos nosotros, antes de Cristo, estamos muertos espiritualmente. Estamos en la oscuridad, sumergidos en el barro. Jesucristo nos tendió la mano, nos sacó de ese barro cenagoso, limpió nuestras heridas, sanó nuestras heridas, nos dio una nueva vida, porque el que está en Cristo es nueva criatura. Nos perdonó nuestros pecados, los limpió, nos purificó. Eso es lo que hizo Jesucristo. No te olvides lo que hizo Jesucristo. Pronto nos olvidamos lo que hizo Jesucristo. No te olvides. Y eso es lo que tú tienes que hablar, de lo que hizo Jesucristo en tu vida, la transformación que hizo Jesucristo en tu vida. Y si todavía Jesucristo no hizo nada en tu vida, este es el tiempo de entregarte de corazón a Jesucristo para que Él haga algo en tu vida y sea transformado por el poder del Espíritu Santo. Busca a Jesús. Búscale a Jesús. La única solución para este mundo. Hay un nombre que está arriba de todos los nombres, que le dicen el Rey de los Reyes. La única solución para este mundo es Jesús. Y la iglesia la que tiene que predicar el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la paz, el Evangelio del amor, tenemos que predicar nosotros. El Evangelio significa buenas noticias. La buena noticia que Jesús vino al mundo a salvar, y que la buena noticia que hay esperanza para el ser humano. Muchos están teniendo miedo que haya guerra entre China, Estados Unidos y los países europeos. Están teniendo miedo. Están teniendo miedo que el COVID-19 se arrastre y mate más personas. Muchos están teniendo miedo que venga un terremoto, un tsunami y que mate muchas personas. Pero no tienen el temor de Dios y de buscar a Dios. Arrepentimiento está pidiendo Dios. El Evangelio de Jesucristo es arrepentimiento. Ese es el verdadero Evangelio de Jesucristo. No el Evangelio, venía a la iglesia, vas a prosperar. Venía a la iglesia y vas a tener mucha plata. Ese Evangelio no es el Evangelio verdadero. Eso es parte. Es una parte que viene después. Jesucristo vino para salvar al ser humano. No te olvides. Por eso no te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar. No te avergüences. Punto 2. No me avergüenzo porque es un mensaje para todos. Y te leo y te dice, al judío primeramente y también al griego, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Y te agrego para el que cree. Muchas personas no creen en el Evangelio de Jesucristo. No creen en Jesucristo. Ustedes vieron el video que no todos se convirtieron, no todos se humillaron, no todos se arrepintieron y le aceptaron a Jesús. No todos, solamente 3. Los otros no creyeron. Tenían otros intereses que supuestamente son más importantes que entregar su vida a Jesucristo. Quizás mueran en una balacera en cualquier momento, porque la vida de ellos, de los sicarios, asesinos a sueldo, su vida depende de un hilo, porque ellos salen a matar y también pueden ser liquidados. Todos los días están arriesgando sus vidas, y eso no es vida. Y el poder del Evangelio es para todos. Es para todos, hermanos. Para pobres, para ricos, para sabios y no sabios, para intelectuales y no intelectuales,
profesionales, obreros, amas de casa. El Evangelio es para todo. Dios no hace acepción de persona. El Evangelio es para los políticos. También ellos necesitan del Evangelio de Jesucristo. También ellos necesitan arrepentirse de sus pecados, como todos nosotros. Aunque muchos se creen semidioses o dioses, intocables, pero son los más pecadores. Ellos necesitan arrepentirse. Y la iglesia tiene que predicar al Evangelio de Jesucristo, también a los políticos, también a los profesionales. También necesitan del Evangelio de Jesucristo. ¿Sabe qué dice la Escritura? ¿Sabe lo que dice Dios? ¿Sabe lo que está en el corazón de Dios? ¿Sabe, hermano, lo que está en el corazón de Dios? Él desea que todos los hombres, ahí incluye hombres y mujeres, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos los hombres, toda la tierra quiere que se salven, que reciban el Evangelio de Jesucristo. ¿Y sabe lo bueno? Porque hoy en día, viste que mi religión, no, yo soy de mi religión, yo soy de esta religión, a mí no me hable, yo soy de esta religión. ¿Sabe una cosa? Que Jesucristo no tiene ninguna religión. Jesús es Jesús. Punto. Él es Jesús, no tiene... Dice que Dios amó tanto al mundo que ha enviado a su Hijo para salvar al mundo. Para todo aquel que cree, no se pierda sino tenga vida eterna. Entonces, mi amigo hermano, Jesucristo no tiene religión. Él no es católico, él no es evangélico, él no es mormón, no es nada. Él es Jesús y vino a salvar al mundo. Los que creen en Él van a ser salvos. Y los que no creen, ya saben lo que le espera. Lamentablemente. Por eso, no te preocupes. Si a vos le hablas a algún compañero en tu trabajo, le hablas a un vecino, a un pariente, a un familiar, y le hablas de Jesucristo, y no quieres saber nada de Jesucristo, no te preocupes. Déjalo ahí. Seguí orando por esa persona. Pero no te cargues. Porque no quieren recibir nada de Dios. No te cargues. Quizás no sea el tiempo. Porque Dios dice, mis tiempos no son vuestros tiempos. Quizás en otro tiempo, un año más adelante, esa persona necesita de Dios. Porque muchas personas están bien, con plata, tienen salud y ya es Dios, ya no quieren saber más nada de Dios, ¿no? Yo estoy bien así. Pero a un momento a veces le aprieta el zapato, a veces tiene una piedrita en el zapato y se va a acordar que existe Dios. O muchos están en una cama del hospital y se van a acordar que, sí, orame, como me dijo un familiar, que no quería saber nada de Dios. Yo le predicaba, nada, que sabes nada de Dios, así me gritaba. Y un día le tocó estar en el hospital, le iban a operar el corazón. ¿Y querés que te ore? Sí, orame. Desesperado. Porque tenía miedo a la muerte. Hoy está vivita y coleando. Grande es la misericordia de Dios. Porque Dios ama al pecador. No ama al pecado, sino al pecador. Y Dios tiene misericordia de todos. Por eso no te cargues. Muchos no van a querer saber nada del Evangelio de Jesucristo. Muchos no van a querer. A Jesús le pasó lo mismo. Le pasó, así que no te cargues. Seguí predicando el Evangelio. Seguí adelante predicando y llevando el Evangelio de Jesucristo. No te cargues, pero llenando del Espíritu Santo. ¿Saben la cosa? Que acá le dice, no te avergüences de llevar el Evangelio. No te avergüences. ¿Sabe qué pasa? La vergüenza es timidez. La vergüenza es miedo. No te avergüences, hay que romper con eso. ¿Y cómo vas a romper con eso? Con la vergüenza, con el miedo, llenate del Espíritu Santo. Que seas bautizado con el Espíritu Santo. Que decía Juan el Bautista, mas yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno mayor, que ni soy digno de desatarle las sandalias a sus zapatos. Él lo bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y cuando dice la Escritura, y recibiréis poder, es embestido de poder. Cuando decimos lleno del Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo, significa embestido de poder. Por eso empecé a buscar más del Espíritu Santo para romper toda timidez. Mi amigo hermano, mi madre está acá.
Yo era tímido, muy tímido, más que muy tímido, como dicen los jóvenes, mega tímido. Y ¿sabes? Cuando vino al camino de Dios y empecé a buscar a Dios, ¿sabes qué pasó, hermano? Un día Dios me bautizó con el Espíritu Santo. ¡Uy! Se rompió algo en mí. Se rompió la vergüenza, se rompió la timidez. Y empecé a hablar y a hablar. Tenía tanto fuego y tantas ganas. Gloria a Dios. Que me iba solo al hospital. Cuando no tenía un compañero que me acompañe, me iba solo a los hospitales, a lugares, a predicar el Evangelio de Jesucristo a las personas que estaban en el hospital. Recorría sala por sala predicando el Evangelio de Jesucristo. A otros le llevaba comida, le ayudaba, estaba con ellos. Simplemente algunos solamente le escuchaba, porque le tiraron en el hospital, venían del interior como bolsa de papa, ¡pum! Le dejaban ahí, que se arreglen los médicos, que se mandaban a mudar. Y ahí es donde tiene que estar el cristiano. En esos lugares donde la gente necesita llenarte del fuego del Espíritu Santo, para que rompa toda timidez, para que rompa todo miedo, para que rompa toda vergüenza que hay en nosotros, para que podamos libremente poder predicar del Evangelio de Jesucristo. Así que no te avergüences del Evangelio. No te avergüences, mi amigo hermano. Sigue predicando el Evangelio de Jesucristo. Muchos empezaron predicando el Evangelio, después se enfriaron. Muchos se enfriaron. ¿Por qué se enfriaron muchos? Porque vinieron los problemas. ¿Por qué? Porque el diablo le cambió, el diablo le dijo, empezar a tener más plata, vos tenés que trabajar más, tenés que tener más plata, más plata, más plata, más plata. ¿Qué tanta la persona? ¿Viste cómo las personas te rechazan? Anda y trabaja más y busca más de plata. ¿Viste que Dios no existe? Te empieza a meter mentiras el demonio, te empieza a mentir para que cambiarte de objetivo. Y entonces como cristiano te enfriaste. Te enfriaste. Y muchos aprovecharon el COVID-19 para enfriarse, meterse adentro de un freezer y ser cristianos fríos. Avivate, hermano querido. Empezá a avivar el fuego de tu Espíritu Santo que tú tienes adentro para seguir predicando la palabra de Dios. Tú necesitas eso. Llenarte nuevamente del Espíritu Santo. Descubrir el poder que hay en tu vida. Tú tienes que descubrir, hermano. Yo no puedo descubrir por ti. Tú no tienes que descubrir lo que hay dentro tuyo, sacando la incredulidad que hay en tu corazón. Y empezar a creer, y empezar a tener hambre por Dios. Así que el Evangelio dijimos que es un mensaje para toda la humanidad. Punto 3. No me avergüenzo porque fortalece nuestra fe. La fe es importante para todo cristiano porque nos hace crecer y llamar las cosas que no son como si fuesen. Mi amigo hermano, necesitamos la fe, porque sin fe, como dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. ¿Cómo? Si yo no tengo fe, ¿cómo voy a predicar? Si yo no tengo fe, ¿cómo voy a poner las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán? Si yo no tengo fe, que siempre estoy dudando, que nunca me animo. Anímate. Yo me acuerdo una vez, estaba en mi mente crecer más. Y quería sanar enfermo. Y yo veía que en otros lugares estiraban las piernas y las piernas se ponían en su lugar. Yo quería eso y empecé a buscar más. Y un día me encuentro con una persona sola. Y yo le digo, ¿vos tenés las pies más cortos que el otro? Sí. Me dice, vamos a orar. Y yo también tenía vergüenza, pero me arriesgué. Le puse las dos piernas así y veí que una pierna era más corta que la otra. Y empecé a orar y empezó a crecer la pierna. Y yo veía como la pierna crecía. Yo le decía, crece. Y la pierna crecía, ¡pum! Y se puso normal como la otra. Gloria a Dios. Me arriesgué. Y ahí descubrí el poder de Dios. Arriesgate, hermano. No tengas miedo. Arriesgate. Y vas a ver que el poder de Dios te va a acompañar.
Nos arriesgamos para otra cosa, pero para eso también tenemos que arriesgar. Perder la vergüenza, perder la timidez, perder el miedo y entrar con todo. ¿Sabe qué? Por ahí no va a pasar nada, te cuento. Porque te va a pasar. Pero seguí lo mismo. Seguí lo mismo, va. Las obras se van perfeccionando por la fe. Más obras, más se va perfeccionando. Más se va. A veces es preferible, a veces fracasar, pero eso tenemos que seguir adelante para nos ayudar a perfeccionar nuestra fe y que nuestra fe crezca. Yo necesito, usted necesita, todos necesitamos perfeccionar la fe. Para eso tenemos que hacer obras. Predicar el Evangelio, sanar enfermos, arriesgarnos a sanar enfermos. No importa que estés en la calle. ¿Cuántas veces con mi esposa la gente oramos por los enfermos en media calle? No hay problema. No tengas vergüenza. ¿Qué van a decir los otros? ¿Qué te importa? Eso es lo que dice la vergüenza, que te pone en la cabeza la vergüenza. ¿Y qué van a decir los otros? Y eso es lo que nos deja mal a nosotros. Cuando pensamos eso, porque tenemos miedo, tenemos vergüenza. ¿Qué van a opinar? ¿Qué te importa lo que opinan los demás? Si vos no vivís de lo demás, vos vivís de lo que Dios te da y de la gracia de Dios. Tenemos miedo de fracasar muchas veces. Eso. Ay, ¿y si no lo sale? ¿Y si no pasa nada? ¿Y si no pasa nada? Seguí adelante. Seguí avanzando, predicando a otros y orando por otros. No importa. Ya va a llegar el momento. Dios te está probando tu fe. Te está probando Dios. Va a llegar el momento que todos los enfermos, todos los que le oran, se van a sanar. Dios te está probando, Dios te está probando, Dios te está probando. Siga adelante, querido hermano. Necesitamos la fe, pero también la fe necesitamos para acercarnos a Dios. ¿Qué te dice Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Mi amigo hermano, entonces la fe me va a permitir buscar más de Dios, buscar más de la unción del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, del fuego del Espíritu Santo. Es la búsqueda de Dios, porque yo tengo fe y voy a ser un hombre y una mujer que va a buscar la presencia de Dios. ¿Sabe qué está buscando Dios en este tiempo? ¿Sabe qué es lo que está buscando Dios? Hombres y mujeres dispuestos. Hombres y mujeres que le crean a Él. Eso está buscando. Él no ve si vos tenés estudio, si vos tenés título primario, secundario, si vos tenés universidad, si sos teólogo. Dios no está buscando eso. Dios busca personas dispuestas. Decía el apóstol Pedro, ahí está, dispuesto. Heme aquí. Era más loco que una cabra, pero él se fue. Atrevido, osado, valiente. El único que era teólogo ahí era el apóstol Pablo. Pero el resto eran pecadores, cobradores de impuestos, despreciados de la sociedad. Ahí estuvieron al pie del cañón. Ahí estuvieron ellos, predicando, llenándose del poder de Dios. Y por la mano de los apóstoles, Dios hacía milagros, prodigios y maravillas. Por la mano de los apóstoles, porque fueron dispuestos, estaban dispuestos. ¿Tú estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Arriesgaste por Cristo. Mira que a veces no hay una linda música de fondo, no esa música que ponemos acá y que te lleva de un éxtasis ahí, que vos estás ahí. No. Vas a estar en medio de balas, en medio de lobos, pero ahí tú tienes que demostrar que tú tienes fe. Porque si tú tienes fe, la compañía de Dios va a estar contigo. Por eso, ¿estás dispuesto? Si tú estás dispuesto, empieza a tomar decisiones importantes en tu vida. Porque el mundo, mi amigo, hermano, vos podés tener 10 millones de dólares, pero como dijo mi hermano que estamos hablando, vos no llevas nada. Nada vos vas a llevar.
Pero si vos tenés a Jesucristo, lo vas a llevar a Jesucristo. Por la eternidad. Por la eternidad. Vas a estar con Él. Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es el Evangelio que salva y nos da vida eterna. No te olvides. No te olvides que el único que te ofrece vida eterna es Jesucristo. La cruz está vacía. Semana Santa está cerca. Jesucristo resucitó. ¿Y fue a dónde? ¿Sentarse a dónde? ¿A la derecha de quién? Del Padre. ¿Y qué dice la Escritura? Que fue a preparar un lugar para todos nosotros. Porque dice que en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Ahí está Jesucristo. Él fue a trabajar allá en el cielo. Usted tenía que hacer, con los ángeles están trabajando allá. Bueno, vamos a hacer para fulano, vamos a hacer una linda casa, para vengar otra casa, para vengar, hay que laburar, ¿eh? Son miles y millones de personas que tienen que ir al cielo. Y hacer la morada celestial. Para vos. Para los que a través de la predicación tuya otros crean en Jesucristo. Que crean en Jesucristo. Porque Jesucristo vino para eso. Para buscar lo que se había perdido. Se había perdido la comunión con el Padre. Y Jesucristo vino, a través del arrepentimiento, vino a unirnos con el Padre. Jesucristo vino a buscar, mi amigo hermano, a los pecadores, a los enfermos, no a los sanos. Así que no perdamos el tiempo. No perdamos más el tiempo, mi amigo hermano. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios primeramente y todo lo otro añadido. No te confunda, hermano querido. Vos sos cristiano desde hace tiempo. Empezá a buscar el reino de Dios. No busques solamente llenarte tu plata, tu bolsillo de plata. No busques solamente eso. No pienses solamente con quién me voy a casar, quién va a ser mi novia, quién va a ser mi novio. No, busca a Dios. Él te va a dar el novio, Él te va a dar la novia. Quédate tranquilo, no te vayas a afligir. No vas a morir soltero ni soltera. No te aflijas. Ay, no tengo trabajo, ¿qué voy a hacer? Buscar a Jesucristo, está la solución a Jesucristo. Él te va a dar trabajo, pero buscala a Él primero. Vas a ver que Él te va a dar trabajo y te va a abrir puertas de trabajo. ¿Para qué? Para que tú seas luz ahí adentro. Para eso. Buscala a Jesús primeramente. A Él primeramente. Buscala a Él. Ahí está la solución para todos nosotros. Pero nosotros hacemos todo al revés. Hacemos. Todo al revés. Le dejamos. Si nos podemos solucionar y no vamos a Dios. Ahí recién vamos a Dios. Cuando no podemos solucionar nada. Ahí, existe Dios. Porque ya se me terminó todas las... ¿A quién recurrir? Entonces recurro a Dios. De último. No, hagamos al revés. A Dios vamos primero. ¿Entienden, hermanos? A Dios primero. Ahí está la solución. Por eso hay muchos cristianos fríos, pálidos. ¿Por qué? Porque no están buscando de Dios. No quieren orar, no quieren leer la Biblia, todo el día quieren mirar televisión, todo el día tienen un celular. No le importa nada. Y después lo que viene, orame. Y cristianos que ya están hace rato que están en la iglesia, A vos, cristiano que está hace rato en la iglesia, te estoy hablando, A los novitos no, tienen mucho que aprender. Pero vos que ya sabés toda, dejate de macanas y empezá a poner en práctica lo que aprendiste y empezá a predicar la palabra y traerle a otra persona a Cristo. Y dejate de andar llorando por tus heridas, Ya tenés que madurar, es tiempo de que maduremos. No somos niños espirituales por siempre. Vamos y crecemos un poco. Dios quiere usarte. Tú estás perdiendo el tiempo en cualquier cosa. No pierdas el tiempo en cualquier cosa. Busca de Dios, servirle a Dios y vas a ver que tus problemas se van a ir solucionando. Día a día se van a ir solucionando los problemas. Porque vos buscaste a Dios primeramente. ¿Y qué dice? Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Será añadido un trabajo que no tenés. Será añadido paz que necesitas en tu familia. ¿Está todo mal en tu familia? Busca el reino de Dios y se va a añadir todo eso. Todo. Estás enfermo y se va a solucionar todo eso también. Todo va a ser añadido. Pero primero búscale a Jesucristo. Sea obediente a Jesucristo. Amén, hermanos. Dar un aplauso al Señor. Para no avergonzarnos del
el Evangelio de Jesucristo. Necesitamos con urgencia la unción del Espíritu, porque la unción del Espíritu rompe todo yugo. La unción del Espíritu Santo, hermano, va a romper la timidez, va a romper la vergüenza que hay en tu vida, va a romper las locuras que hay en tu vida. Por eso tienes que buscar con anhelo la unción del Espíritu Santo, buscar su presencia. Y un día, de repente, con Pentecostés, vas a ser bautizado con el Espíritu Santo. Y vas a empezar a hablar en otras lenguas. Y no te asustes si empezás a hablar en otras lenguas. Esa es la unción del Espíritu. Fuiste bautizado con el Espíritu Santo. Mi amigo hermano, buscar el bautismo del Espíritu Santo. Buscar con locura. Empezar a buscar, empezar a ayunar, a orar, a comprometerte con el Señor. Y no bajes la guardia. Siga adelante. Y de repente va a llegar el poder de Dios sobre tu vida, para que tú le seas testigo hasta el último rincón de la tierra. Amén, hermano. Nos ponemos de pie. Aleluya. Oh Cristo.